Buenas noches compañeros, mi nombre es Julián Darío Luna Patiño, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. En esta oportunidad voy a hacer la exposición correspondiente al tema de convertidor de C a C. Entonces, en la primera etapa es entender el diagrama de bloques de que está compuesto un conversor de C a C. Entonces, en la primera etapa se genera un ingreso de una señal triangular y una señal sinusoidal. Esto pasa a través del generador PWM para ser procesado por una etapa de driver en el MOSFET, el cual se encarga de llevar esto hasta el puente H, que está recibiendo la señal de corriente continua desde las baterías y va haciendo la variación y el incremento para poder pasar al transformador elevador, que luego va a tener una etapa de filtrado para que la señal pues que se ha generado tenga el menor número de armónicos y pueda ser dispuesto para consumirse en una carga de corriente alterna. En este lado izquierdo podemos ver lo que sería un integrado que hace toda esta funcionalidad. Ahora, la modulación SPWM es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, una sinusoidal o cuadrada, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar una cantidad de energía que se envía a una carga. Esta está denotada por la fórmula de ciclo de trabajo es igual a tiempo de una señal en la que está en el ancho de pulso positivo sobre el periodo de la función. Las aplicaciones de la modulación SPWM principalmente están denotadas hacia el control de velocidad de motores y en el tema que estamos trabajando, que serían conversores ACDC, en cuanto a la parte que corresponde a medir cuánto dura una onda cuadrada. Para esto, dentro del componente de un conversor ACDC, hay una etapa que es la del driver. El driver es un circuito en el que cae la función de tomar la señal de control de cualquier transistor y adaptarla y convertirla en una señal que cumpla con las condiciones en la zona de saturación o corte que se necesite. Para esto se utilizan estos circuitos integrados, por lo general van en parejas, los cuales van a poder hacer, uno se va a ocupar de una onda y la otra de otra onda que se va a generar a través del puente H. Este proceso puede generar una serie de armónicos, que es una malformación eléctrica originada en la etapa de consumo de un componente electrónico o de un electrodoméstico como tal. Esto hace que la onda se distorsione y pueda ocasionar daños o malas señales dentro de un sistema de comunicación. La solución para atender estos armónicos como tal sería utilizando filtros pasivos, estableciendo caminos de baja impedancia para las corrientes armónicas y haciendo que estas vayan hacia el filtro y no hacia la fuente. En transformadores de separación se implementaría mediante la circulación de la corriente a través de los bobinados en triángulo de los transformadores que circulan en corrientes armónicas triple N, o también en filtros activos, los cuales se conecta a un circuito en paralelo que va a permitir absorber todo este tipo de armónicos y dejando dispuesto hacia la fuente una señal mucho más limpia. Esta sería la arquitectura o el circuito montado para hacer el ejercicio, en el cual pues se basa la etapa y la etapa actual que estamos y el trabajo que se ha realizado durante todo el semestre. Entonces, básicamente acá vamos a tener que partir de la modulación en amplitud, la cual está denotada por el voltaje en la onda sinoidal, el voltaje pico en la onda sinoidal y el voltaje pico en la onda triangular. Entonces sería la división de voltaje en la onda sinoidal pico y voltaje pico en la onda triangular. Para este ejercicio vamos a utilizar 10 voltios pico en la onda sinoidal y 12 voltios pico en la onda triangular para tener un resultado de 0.84. En esto sí cabe notar que es importante que el valor no puede exceder el valor de 1, ya que se presentarían armónicos y la señal se formaría muy drásticamente y no sería muy eficiente, pero también debe ser en un valor superior a 0.66. Para el caso de modulación en frecuencia, se hace la división de la frecuencia de la onda triangular sobre la frecuencia de la onda sinoidal. Para este ejercicio tenemos una onda
triangular con una frecuencia de 1200 Hz sobre una frecuencia de la onda cenital de 60 Hz, obteniendo 20 como resultado. Esto ya nos permitiría generar la simulación en el cual sería operativo. Entonces ya sería entrar a ver como tal el circuito. Entonces en esta parte, a través del componente CD4047BCN, se va a hacer el ingreso de la carga, de la alimentación y la administración de esta. Va a tener una etapa de filtrado que va a permitir reducir la cantidad de armónicos, y también va a ser la que va a encargarse de suministrar por un lado y lado hacia los MOSFET que van a empezar a hacer la modulación de la nueva onda que se va a generar para retornar al transformador. También es importante recalcar que en este punto están transcurriendo alrededor de 4 voltios en sentido positivo y negativo, y posterior a pasar eh, por estos componentes van a tener un incremento de hasta 22-24 voltios. Estas ondas van a pasar luego por el devanado secundario del transformador, y posteriormente ya en forma hace al devanado primario, donde vamos a alimentar en este caso un bombillo de 12 voltios. Entonces este sería el resultado como tal del ejercicio. Entonces acá vemos que el circuito empieza a iluminar, poco a poco va a ir cargando en la medida en que se va llenando. Entonces este sería como tal el ejercicio para el aporte colaborativo y este trabajo. Muchas gracias.